Arratsaldeon, buenas tardes a todas y a todos. Un día más en esta primavera veraniega, desde aquí, desde la reserva de la biosfera de Urdaibai, desde el mismísimo corazón, desde la localidad de Gauteiz Arteaga, en esta laguna y en estas marismas de esta localidad, en la laguna de Orueta, desde el Urdaibai Bird Center. Un día precioso. Aupa, bueno, voy a empezar de atrás. Aupa Donosti de los Reyes, San Sebastián de los Reyes, desde Madrid. También, bueno, desde London, como no, Durangotik, desiatzen Urdaibaira, Urdaibai Bird Centerra hurbiltzeko. Durangotik. Pues bueno, pues comentaros que ya en la provincia ya podemos movernos. Nosotros, por lo menos que estamos en esta fase 1, no sé cómo se llama, pues hoy ya hemos visto gente de Bilbao que se ha acercado hasta Urdaibai. Aunque bueno, tampoco sé cómo va todo esto, porque yo creo que hay que hacer un máster para saber qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, por lo menos aquí. Entonces, pero yo creo que ya se puede acercar ya a lugares de la provincia. No creo que... Sí, creo que se puede acercar a dar un paseo también. Pero bueno, tampoco lo sé seguro, porque qué lío. Porque he oído unas cosas, luego he oído otras. Y bueno, y saludos hasta Madrid, Lucena, bueno, Donosti, Gasteiz, Bilbo, Gautegi Arteaga no la es. También a todas las personas que están ahora mismo convalecientes en el hospital, que hay conocidos que están allí. Un ánimo muy grande para Bego, que está ahí en Basurto ahora mismo. Y bueno, para todos los que estáis en casa, ¿no? Y para todos y todas que estáis también trabajando, porque bueno, parece ser que ya podemos ver que está llegando la normalidad, poco a poco, esta nueva normalidad que nos dicen. Nosotros seguimos trabajando, también en los proyectos que teníamos un poco, pues aparte, mientras hemos estado en el confinamiento, pues un poco adecuando lo que es todo el Urdaibai Bird Center para la próxima apertura, que ya os comentaré cuándo la haremos, pero adecuando un poco pues a la nueva situación, ¿no? Las entradas, la tienda, los módulos, las exposiciones y un poco lo que son los miradores y el punto de observación de aves. Pero bueno, que la verdad que con ilusión pues para poder abrir ya cuanto antes. Pero sin prisas, sin prisas. O sea que yo ya os comentaré. Buenas tardes a Coruña, buenas tardes Bilbao, Arratsaldeon, Madrid. Bueno, he dicho también Lucena, Aupa Iñaki desde Ermua, Barcelona desde Folgueroles, Santurtzi, bueno, Badajoz. Buenas tardes, María Josep, hasta Girona. Además tengo una foto chulísima que la voy a enseñar hoy, tuya, María Josep. Madrid, Doñana, ti, por supuesto, Doñana. Mira, Joana nos comenta que me ha escuchado hoy a la mañana en la radio. Sí, hoy hemos estado hablando de la lavandera boyera, que ya hemos hablado un montón de veces con vosotros, y del proyecto que llevábamos, y he hecho un directo para la radio, desde la mismísima marisma, desde donde estábamos haciendo el seguimiento, y pues hemos puesto que quizás, mira, aquí te podríamos hacer, no sé cómo lo podríamos gestionar, pero quizás podríamos hacer, ¿no? Pues normalmente ponemos en la radio, en Euskadi Irratia, en un programa que semanalmente participamos y colaboramos desde hace 5 años ya.
semanalmente, todos los miércoles a las 12:30 del mediodía, en la radio pública vasca, en euskera. Y normalmente, pues bueno, pues todas las semanas hay un tema sobre aves, sobre naturaleza, sobre Urdaibai, que lo llevamos a cabo desde aquí, desde el Urdaibai Bird Center. Y pues hoy, pues era el tema de las lavanderas boyeras y del seguimiento de las especies reproductoras aquí, el proyecto que tenemos, ¿no? Y pues he estado hablando de ello y, ¿por qué no? Pues hemos comentado sobre las lavanderas sin decir el nombre. Hemos puesto el audio de las lavanderas, la Rebustani Cararena, y normalmente pues la gente escucha el audio, yo puedo dar o no algunas pistas, y la gente llama a la radio para poder adivinar de qué ave se trata. Bueno, adivinar, los que saben, pipa, lo dicen. Y hoy pues ha tocado el turno de la lavandera boyera, que era la que estábamos siguiendo y la que estaba explicando en la radio, porque en la radio, aquí quieras o no, pues os puedo enseñar imágenes, puedo enseñaros qué día tan preciso hace, pero en la radio solo existe la voz y el sonido, y mediante esos sonidos he explicado también cómo es un poquito así, dado unas pistas sobre la ave. Han llamado varias personas y una de ellas, Egiart, un chico, un chaval de Oiartzun, pues ha acertado que este sonido, os lo voy a poner, y mira, algún día vamos a hacerlo aquí también, ¿por qué no? Que este sonido que vais a escuchar, que estáis escuchando, este sonido es de la bandera boyera. A ver si encuentro una foto de ayer o antes de ayer para enseñaros cuál es. Vai, la Rebustani Cara, amenche. Esta que os enseñé ayer, que estábamos haciendo el seguimiento. Ahí va. Oye, la Rebustani Cara, la bandera amarela y cuereta groga en catalán. Es el sonido que hace, y estos días, en estas marismas que veis aquí y que veis en el directo, pues están en plena época de cría, que ya han cogido los territorios. Y pues mira, pues sí, como Joana dice, pues hoy a la mañana en el programa Factoría con Manu Echesortu y todo su equipo hemos puesto este sonido, que lo ha acertado. Bueno, ha habido gente que ha llamado y no ha acertado, pero bueno, pero no han andado lejos. Y de repente, pues bueno, ha llamado Egiart, un chaval de 13 años, que tiene pasión por las aves, por la ornitología, y cómo no, pues lo ha acertado. Y normalmente a la gente que acierta en la radio, el sonido que suelo poner de las aves, pues le llega un regalo. Igual tenemos que hacer también aquí, en nuestro directo, puedo poner un reclamo de ave, y para el día siguiente pues vais pensando y vais diciendo, a ver, mira, lo voy a hacer, luego os voy a poner un reclamo, pero hay que acertar la especie, hay que acertar la especie, y al día siguiente, o sea, mañana a la tarde, pues daré la solución, aunque me imagino que bueno, con todos vosotros que controláis a saco, me vais a dejar para atrás. Sí. Y desde aquí ya, por supuesto, pues un saludo a Egiart de Oiartzun, que también tiene ovejas como nosotros, pero muchas más, Sí. Artzainak dira gaiek, ¿vale? Y Beatriz influencer, que va. Arratsaldeon Bilbo ere. Y a ver, ¿qué es lo que pasa con las ovejas? ¿Qué misterio? ¿Qué ha pasado con Adur? ¿Qué intriga? Os voy a comentar. Y hoy, la actualidad, empezamos, bueno, primero quitando la preciosa lavandera boyera que estaba ahí, y vamos a comenzar la actualidad con nuestro ganado, con las ovejas, que ahora mismo pues estarán en la chabola que está aquí en el bosque.
Es Lasai. Su nombre era... Este es el nombre, Egiart, de este chaval que nos ha llamado a las de 13 años hoy a la radio y ha acertado el reclamo de la lavandera boyera. Un crack, de verdad. Ay. Bueno, ¿y qué ha pasado con las ovejas? Pues bueno, parece ser que estarán ahí. Hoy a la mañana las hemos visto porque, primero, como veis, hoy los islotes perfectamente desbrozaditos. Fijaros, ayudando a las ovejas, todos los islotes pelaos, así como les gustan a las aves. Mirad el islote de las espátulas, que siempre por su nombre aquí está, que ahora se ve de otra manera. Ellas también muchísimo más a gusto, ya que desde ese lugar, con esas amplias vistas, controlan y se sienten a salvo, se sienten perfectamente a gusto aquí. Luego os voy a enseñar otras actualidades que nos llegan, ¡buah!, chulísimas. Bueno, ¿y qué ha pasado? Pues bueno, les hemos estado ayudando a las ovejas, hemos llegado. Ayer ya sabéis que llegó Adur, el carnero, a Arichoa. Ram, en inglés. Y ayer creo que me dijeron en catalán y en galego, pero no me acuerdo los nombres de carnero. Euskeraz, Arichoa, edo Aria. En inglés, Ram. Y bueno, pues ya lo trajimos. Estuve un poco cohibido hasta hoy a la mañana, pues ha estado en la chabola, que ni ha salido, no sé por qué, que ya tenía las puertas abiertas y creíamos que iría saltando y corriendo y feliz y contento a donde sus amigas, pero no ha sido así. Hemos entrado con las desbrozadoras a la mañana y poco a poco pues ha ido delante nuestro, ya que es un poco tímido y no se nos deja acercar mucho, todavía no nos conoce, es una pena. Y pues ha salido aquí, a esta muna, donde estaban las ovejas, donde han estado las ovejas durante días, bueno, hace un montón de tiempo, durante días y días, las ovejas han estado aquí, prácticamente sin moverse, sin ir a la chabola, sin ir a la caseta. De repente ha salido nuestro amigo Adur, se ha ido corriendo a donde ellas, se ha metido entre ellas, entre las 4 ovejas nuestras, entre las lachas. ¿Y cuál ha sido nuestra sorpresa? Que nos hemos quedado un poco de piedra. Que en vez de acogerle con una sonrisa y con, pues no sé, pues hacerle una acogida bastante agradable, han empezado a meterse contra él y en un momento creíamos que, vamos, moltó en catalán, es que ricasco ángeles, moltó, pues el moltó, el pobre ha empezado a recibir topecadas, que creo que también me dijeron que en castellano eran topecaeguín, que era hacer topes o no sé, pero han empezado a recibir cabezazos de las ovejas y nos hemos quedado, tanto Lander, John como yo, como la gente que estábamos en el Bercenter, o que estaba en el Bercenter, como Vicente, José Mari, Ander, nos hemos quedado todos un poco alucinados. Espero que, bueno, luego ya la cosa se ha suavizado un poquito, pero el primer momento ha sido un poco de terror. ¿Qué le van a hacer a nuestro Adur, al nuevo carnero? Sí, no se han portado muy bien. Y luego de repente todos y todas se han alejado hacia la chabola y han desaparecido de la vista. No sé. Hoy a la tarde hemos quedado que, aunque sé que Lander me ha comentado me ha comentado Lander que iba a dar una vuelta para ver a ver dónde estaba Adur, que claro, aquí tienen un montón de espacio
porque aquí solo se ve este tramo, pero de aquí hay toda una muna que pasa por detrás del poste este, por detrás de aquí, donde pueden estar paciendo y donde pueden estar tranquilamente hasta en la chabola. Ahí sí, pobrecito, le tendrá que conocer, pero si hubierais visto lo de hoy a la mañana, vamos, en un momento, y no es mentira, hemos tenido que intervenir, porque creíamos que entre las 4 ovejas lo dejaban mancado. Sí, sí. Sí, no tenía muchas ganas de ligar estas lachas, Estas también, carácter euskaldun. Sí, sí, ahora mismo estarán en la intimidad porque están ahí en la chabola, entre el bosque, o sea que las vamos a dejar tranquilas, desde luego. Pobre Adur, pero bueno, esperemos que todo siga bien. Y tiempo, vamos a darles tiempo, que tampoco puede ser a la venga, aquí viene Adur y ser amigos y venga, empezar a ya como cuadrilla. Pues no, pues ellas también pues necesitarán tiempo. ¡Aupa Mai! Aquí, mira, aquí están las espátulas, que hoy ya os he dicho que os voy a enseñar cositas sobre alguna espátula. Esta espátula adulta. Y además, mira, voy a aprovechar, porque hoy he dicho, tengo que enseñar cositas hoy que he sacado con la cámara, al lado de la laguna, cuando nos hemos ido también a desbrozar. Porque veis que aquí las espátulas, las garcetas, las garzas, pues andan en esta laguna. En esta laguna siempre comiendo, os suelo decir, quisquillas y demás. Pues hoy me he dado cuenta que lo que hay un montón son los alevines de unos peces. Os lo voy a enseñar porque he sacado una foto. A ver, no es una maravilla, porque estaban en el agua, pero que es de lo que se alimentaban el otro día esas garcetas grandes, esas garcillas que estaban o garcetas, perdón, que estaban ahí en la marisma, ¿no? Y sobre todo también estas espátulas que barren el fondo del agua, y estas aguas no muy profundas. Mira, ahí anda detrás de alguno, detrás de estos peces, y me diréis, uy, qué foto más que no se ve nada, ¿no? Y aquí veis, me voy a acercar. Había cientos y cientos de ellos en las zonas de la laguna. Son unos peces pequeñitos que normalmente están en el fondo, pero estos, no sé si al ser alevines o al ser pequeños, porque estos cogerán cerca de 4, como mucho 5 centímetros, pero ni eso, casi. Os lo voy a poner un poco más, os lo voy a aumentar. Aquí veis. Ahí se le ven los ojos, no sé si lo podéis ver, pero las aletas y un pez pequeñito. Este tendría pues unos 2 centímetros, como mucho, y estaba todo plagado. Aquí veis otro, pero difuminado. Aquí más al fondo otro, más abajo otro. Todo estaba plagado de estos pececillos, que creo que es el alimento que consumen las aves que se acercan aquí. Y estos peces, o sea, lo sé en latín. Ahora, no me preguntéis en euskera, no lo sé, pero se llaman potamochistus. Se llama así, potamochistus. Además, en la exposición que vamos a hacer ahora dentro de poco, aquí en el Urdaibai Bird Center, que se va a hablar de los distintos ecosistemas de Urdaibai y de fauna que vive ahí, creo que va a aparecer el potamochistus. Es un gobio, como si sería un gobio pequeñito, que hay en los arenales y en las marismas. Suele haber un montón de ellos, y me imagino que no solo aquí en el Cantábrico, me imagino que en el Mediterráneo creo que también hay. Y son unos peces pequeñitos que están en el fondo, como gobios, pero muy pequeños, ya os digo, no llegan a 4 centímetros. Y vamos, hay un
sinfín de aves que se alimentan de ellos. El Potamochistus. Un nombre un poco extraño, pero bueno. Si queréis, sí, os lo puedo poner, me imagino. A ver, quizás me pone el nombre también en euskera o en castellano. Potamo. Sí, mira, os voy a enseñar, porque es que en esas imágenes desde luego no se podía ver mucho. No sé de quién son estas imágenes, pero yo... de Alami. Pero bueno, estamos en internet. Ay, espera. Estamos en internet y ahora la estoy liando. Ahora sí os voy a enseñar. Mira, esta es la imagen de ese pez que os estoy diciendo, del Potamochistus. Preciosa imagen de Alami, que se alimentan por las espátulas y todos los que se acercan por aquí. Un montón de aves que se alimentan de este pececillo, que yo diría que hay a miles, porque en solo un cachito, un espacio reducido de la laguna, ahí hemos empezado a ver un montón de ellos, que es donde he sacado esta foto que os he enseñado antes, que de este pequeño pez, pero gran alimento para esta marisma, el Potamochistus. Y ahora tendrá un nombre común, pero no sé si podría decirlo. Y bueno, más cosillas. Bueno, hoy, después del desbroce, se van acercando las aves, cómo no. Pero ahora las que tenemos por aquí, como estas cigüeñuelas, que ya están a punto de criar, si es que no han empezado ya también a criar. Estas garcetas comunes que para ahora ya están en la isla de Ízaro construyendo sus nidos para la cría, que estamos ya bien entrado en mayo, y pues todos los años solemos acercarnos hasta la isla para poder hacer el seguimiento de esa colonia, y este año pues andamos con un poco de... Sí, son un tipo de gobios, Melanie, sí. ¡Opa, Lola! Ya hemos dicho que hay un montón de gente que ahora mismo está trabajando y un abrazo a todos vosotras y todos vosotros que intentáis seguirnos, y si no, pues bueno, cada vez que subimos la retransmisión al YouTube, pues de ahí también nos podéis seguir. Gonzal, el nombre del pez es, a ver, Potamochistus, a ver si lo tengo aquí otra vez. Un segundo. Os lo voy a poner ahí. Os lo voy a poner en el chat. Un segundo. Potamochistus microps. Vale. Os lo copio y lo pongo, si me deja el chat. Ahí va. Potamochistus microps. Hombre, puede ser el microps, puede ser una especie concreta que quizás no sabemos si los del Cantábrico, los del Mediterráneo, si existen, pueden ser los mismos o no, pero yo creo que los he visto. Y todas estas aves que veis aquí se alimentan sobre todo de ese tipo de peces, alevines, quisquillas también. Gobio común, el Potamochistus.
Ay, no sé, yo para mí el gobio era otro pez, pero bueno. Y mira, aquí estas cornejas que hoy hemos estado desbrozando, y yo he estado desbrozando unas isletas y me he encontrado con una sorpresa. Hace poco os comenté que vi y os enseñé las cáscaras de nueces que llevaban las cornejas a los islotes para esconderlas y para luego alimentarse cuando ellos querían o cuando ellas quieran. Pues hoy he tenido otra sorpresa. De repente me he encontrado en el islote que he estado desbrozando, así como 5 o 6 cerezas, pero cerezas frescas, estaban allí. Había 5 o 6 cerezas y me he quedado un poco alucinado, y luego he dicho, esto seguramente las cornejas que las han traído para luego pues comer la merienda a la tarde, y ahí suelen andar escondiendo, como esta también que está haciendo algo. Y estas aves tan curiosas, ¿no? Estas córvidos, que como ayer escuchasteis, pues en casa, pues ahora mismo tengo una urraca, una cría de urraca super maja. Ya os enseñaré imágenes algún día de estos, que ya se está independizando un montón, ya está pasando de mí totalmente, lo cual me alegro. Pero desde aquí a todos los vecinos de Arteaga, que si aparece una urraca en su jardín o en sus huertas, que estén tranquilas, que no les va a hacer nada, que no les va a comer ni los pimientos ni los tomates, que todavía no hay, pero que estén tranquilos. Sí, yo creo que las entierran, Aldea Quemada. No es enterrar, yo creo que las meten como en oquedades y luego tapan con hierba. Y hoy ha habido 5 cerezas, y esas cerezas solas, desde luego, nuestro poste de la cámara no da cerezas, y han llegado de alguna manera. Los patos seguro que no las traen, o sea que pondría la mano en el fuego que son estas cornejas, que luego además es súper bonito, porque luego hay zonas de la marisma donde empiezan a crecer nogales, avellanos, y son pues nueces y avellanas y fruta que van escondiendo estas cornejas, y por lo que sea pues no las vuelven a encontrar, o pasan de ellas y germinan, y nos están haciendo un trabajo chulísimo de reforestación, eso sí, sobre todo con nueces, con nogales, que no está mal, ¿no? Veis que hoy todo desbrozado. Y mira, hoy sí os tengo que hablar. Hemos estado viendo esta espátula cómo se alimentaba. A ver si está por aquí. Uy, me voy a acercar aquí, que creo que veo. Ah, vaya. No, están las cigüeñuelas. Es que antes me ha parecido ver. Vamos a acercarnos a ver si está un archivo claro, y diréis, pues archivo claro, si lo hemos estado viendo hasta hace poco, pero sí, pero es que me ha parecido ver un archivo de claro. Bueno, me ha parecido, no, ha habido un archivo de claro que estaba aquí en este islote de las espátulas, que ahora no lo veo, y será ya uno de los últimos. También será otro como este chistu, que está aquí tranquilamente echando la siesta al sol. 23 grados, 23 grados es lo que marca, porque aquí pues hace brisilla, pero al sol es una pasada. Pues hoy cerca de 27 grados que tendremos. Un día veraniego total. Y aquí veis estas espátulas que están en este islote junto a esta garceta común, junto a este martinet blanc, la garza branca de Little Egret, el archuncho chiquía. Y estas espátulas que hoy me han llegado unas fotos chulísimas, pero unas fotos chulísimas no de aquí, unas fotos chulísimas
Mira, me voy a acercar a ese lugar. A ver. De espátulas, pero no en Urdaibai. Tampoco en la península. Mira, en este lugar, que os voy a enseñar ahora con el Google Earth. 1, 2, 3. Ahí no sé, ahí se ve pequeñito, voy a ponerlo en grande. Este lugar, esta isla del mar de Baden, que se llama Terschelling, aquí veis, Terschelling. Una zona increíble, unos arenales, dunas, bueno, unas playas preciosas, pero sobre todo para la cría de aves. Y unos lugares como este que está cerca de este pueblo de West Terschelling, estos humedales y estas zonas húmedas de detrás de las dunas, donde existen colonias de espátulas, que son las mismas espátulas que nosotros las vemos aquí, de que cómo van hasta estas zonas de los Países Bajos, de estas islas del mar de Baden, a criar. Y hoy me ha hecho una ilusión terrible porque nos han mandado fotos de unas espátulas que en la misma colonia hay algunas espátulas que están anilladas, que han pasado por Urdaibai este año, y hoy una amiga nuestra, Felin, de Terschelling, que vive aquí en Terschelling y trabaja aquí de conservador ambiental en el Staatsbosbeheer, creo que se llama. Es una entidad de los Países Bajos que se dedica a la conservación y de esta isla nos han mandado, venga, os voy a enseñar, nos voy a tener en vilo, una isla que no es tampoco muy grande, hay sus poblaciones con sus polders. Todos estos son terrenos ganados al mar, son polders. Este es el dique. Y en estas zonas húmedas, esto es una maravilla para las aves, un paraíso sobre todo para la reproducción. Y esas espátulas como en una postal, mira, ahora lo voy a quitar, un segundo. Uy, que este Potabochistus, que no sé por qué está ahí. Aquí están. Joder, ahora no me hace caso. Sí, aquí están estas espátulas que veis aquí. Algunas de ellas que pasan por aquí nos ofrecen y nos mandan imágenes como esta. Ahí va. Esta foto sacada por Anno Smith, y esto me hace una ilusión terrible que os puedo enseñar. Estas espátulas en la colonia en Terschelling, en the Netherlands, Herberetan, y aquí como veis, fijaros, ya están con uno de los pollos, un pollito en esta colonia. Estas espátulas adultas que pasan por Urdaibai en sus migraciones, con estos ojos rojos. Estas preciosas espátulas con, mira, fijaros, cómo evoluciona el pico, Aquí se le ve un pico pequeño a la cría, al pollo. Buah, es que son de poner la carne de gallina, son súper chulas estas fotos. Con esas espátulas que tanto las queremos aquí, y ver cómo están criando en esas zonas de Holanda, aquí con uno de sus progenitores, que no os puedo decir si es la madre o el padre, pero un pollo en este nido que veis que lo hacen entre los juncos, entre los carrizos, a nivel de suelo, en esa isla de Terschelling. Una espatulita, eso es. Y fijaros, en el pico,
Mike nos comenta que el islote ha crecido. No, lo que pasa es que el islote parece que es más grande porque tiene menos vegetación. Sí, hemos desbrozado el islote de las espátulas. Y yo creo que están muchísimo más a gusto ahora, ¿eh? Lo hacemos por eso. Pero, y desde aquí tengo que agradecer sobre todo a Feline y a Wanda y a Feline, que son dos amigas de ahí que trabajan en la isla de Terschelling en conservación del Staatsbosbeheer holandés, una entidad conservadora que tiene unos proyectos en los parques nacionales que hay allí increíbles, y sobre todo a Anno Smith, que es quien nos ha enviado estas fotos para que no nos olvidemos que quizás algún día, pues, ¿por qué no?, podamos verlas aquí en directo. En este islote de las espátulas hay, pues así, algún nido y algún pollito como este. Eso ya sería ¡buah!, increíble. Antes, mira, cuando empezamos con el proyecto de la laguna y con todo el proyecto de recuperación de esta marisma, no hubiéramos creído que aquí hubiéramos tenido espátulas pasando todo el año. Creíamos que, bueno, en este lugar sí, de vez en cuando aparecerían espátulas, pero es que ahora ya son constantes. Todos los días del año tenemos espátulas en Urdaibai. Nos han comentado expertos en espátulas y en aves como estas que es un lugar adecuado para la cría, siempre y cuando no haya molestias, sobre todo de perros sueltos. Por lo que, ¿quién nos dice que dentro de unos años, pues, en estos tamarix que están aquí, en esos tamarindos que están en medio de la laguna, pues no nos empiecen a criar las espátulas? ¿Por qué no? ¿Segaitik es? ¿Está? Eso sería, vamos, abriríamos aquí champán, cava, chacolí, de todo. Haríamos un fiestón terrible. Lo mismo que haremos cuando Roy por fin pues empieza a criar, ¿no? Que tampoco os he dicho nada de Roy, pero bueno, estamos intentando seguirlo todos los días. Hoy a la mañana no ha aparecido, pero bueno, tampoco nos preocupa. Estará atando relaciones con su amiga, y quizás hayan ido, pues estos también ya están saliendo del confinamiento, pues quizás se hayan ido a una provincia vecina, pues, a pasar una tarde, a pasar una mañana, a tomarse, pues, unos pinchos de lisas, de Villaviciosa o de la Vía de Santander, ¿por qué no? O también pues unos pescaditos buenos ahí de la zona de las Landas. Y bueno, pues hoy a la mañana no los hemos visto, ni a Roy ni a su amiga. Pero bueno, ayer sí estuvieron. Todavía no me han pasado los vídeos que os voy a enseñar. Esos vídeos pornitológicos ahí un poco haciendo de... ¿cómo se dice? Ay, ahora no me sale. De voyeur, ¿no? De voyeur. Con ese telescopio y con la cámara grabando momentos íntimos, ¿no? De nuestras águilas pescadoras en sus nidos. A veces, solemos decir, nos estamos metiendo en la vida de ellos, ¿no? Pero aquí, si crían, bueno, hacen fiestón, pero fiestón, aunque tengamos que mantener los 2 metros, mascarillas y demás. Y así, y el cormorán, ¿por qué no? Que normalmente además en estas colonias de espátulas también suelen ser colonias mixtas con cormorán grande, como este que está aquí. Pero este es un jovencito del año pasado, nacido en el 2019, que todavía pues no es adulto sexualmente para poder criar, por lo que esperaremos. Y lo mismo quizás pueda ocurrir con la amiga de Roy.
que pueda ser una águila pescadora de segundo año o tercer año, y que hasta el año que viene pues todavía pues se aguanta un poquito, ¿no? Y otra zona, mira cómo cambia el paisaje. Ayer mismo ya empezaron a cortar los prados de siega, estos prados para pasto, para ganado. Ahora mismo los ensilan en bolas. Estas zonas donde se acerca el alcaudón dorsirrojo, el escorxador, estos lugares, estos setos, estas zarzales donde cría ese alcaudón. Y mira, y aquí están las ovejas del vecino, que tiene, pero este tiene un montón. Este no sé cuántas tiene, 200 para arriba. Es Roy, y es Roy May como la segunda vez, con Y, ya que está dedicado el nombre a Roy Denis, que es el experto en águilas pescadoras que nos ha acompañado y nos ha ayudado en este proyecto de recuperación. Y veis, esto no lo hemos desbrozado nosotros, ojo, para esto hay unos tractores, y este es el paisaje que cada vez queda menos por aquí, ya que la ganadería, el campo, los caseríos están desapareciendo. Se están convirtiendo ahora pues todas las campas y todos los herbazales que había pues en bosque, en zonas arbustivas. Estas zonas también preciosas, que siempre nos fijamos en la marisma, pero aquí tenemos otros ecosistemas como es la campiña atlántica, que es una joya que la estamos perdiendo y muy difícil de ganarla otra vez, que ha sido creada por estos caseríos que veis aquí, ¿no? Caseríos ahora la gran mayoría renovados, pero que mantienen su cosita, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la zona de San Lorenzo, una zona que de verdad os invito a que vengáis. Una ermita que hay aquí, no se ve muy bien, aquí, bueno, se ve aquí entre estas encinas, hay unas encinas tremendas al lado de la ermita, esta ermita de San Lorenzo, 10 de agosto, si os acercáis, ¡buah!, sardinada y juerga. 10 de agosto, San Lorenzo. Y estos caseríos que están en el entorno, como aquí este caserío que se llama Agartze, un precioso caserío. Galarza, que es una pena, pero se quemó hace pocos años y lo tuvieron que renovar. Todavía no están viviendo, es una pena, pero casi hubo un disgusto, que no pasó nada, pero el caserío por dentro y el tejado se quemaron totalmente. La Rachu, que lo están rehabilitando ahora y está quedándoles increíble. Mira, estamos cotilleando, como me vean los vecinos. Y bueno, y un montón de caseríos que están por aquí. O sea que aquí ecosistemas todos y más. El encinar. Y como siempre, pues me empiezo a enrollar y llega el momento de hacer el mismo itinerario con cosas distintas en euskera. Por lo que, como siempre os digo, estáis invitados e invitadas a seguirnos en euskera, que sé que ya muchos de vosotros y muchas de vosotros ya estáis haciéndole oído. Y bueno, el axente dentro de poco nos va a empezar a hablar en euskera. Nosotros también en galego, pero... Y alguno también, Antoni, María Josep. ¡Ay, no me quería ir sin enseñaros esta foto preciosa que nos mandó María Josep desde su casa, de un ave que cada vez lo vemos menos, y me imagino que sabréis cuál es. A ver, en este tejado al anochecer, ¡tachán!, este musol
Mosoloa, mochuelo, y en galego, pues, a ver, me cuesta mucho en galego, a veces. Pero bueno, que se puede encontrar tita, porque cachis la porra. El musol común, el mucho común. Y de aquí un abrazo pues a María Josep desde Girona, que nos suele mandar unas fotos chulísimas de lo que ve desde casa. O sea que a todos vosotros también, el mochú. Es que ricasco, Rosa María. Podéis mandarnos al correo que tenemos, el urdaibai@vercenter.org, pues cosillas que veáis para que lo meta en actualidad y luego os lo enseñe, ¿no? Y actualidad, pues como estas espátulas que me han mandado desde Holanda, y este musol desde cerca de Guamols, en Girona. Por lo que Nick, gero arte esango dizuet, y os digo a todos, fins ara si queréis, o fins demà, hasta mañana o hasta mañana, o hasta ahora mismo, si queréis seguir en euskera. Y os dejo con el Vercenter y pasamos a la retransmisión en euskera. Ontxe arte, musu handi bat danori. Eta ametxe jarraitzen dugu, arratsalde on dan hori. Eta bueno, lehenago eta behin, desarkada handi bat joana eta lanera joan barzara, orantxe, beraz, ondo joan da gizula, 2 hile, zuk esan duzu moduan, lanera joan gabe, egon gabe. Lehenengo eguna, animo, joana. Eta gaueko txanda horretan, ondinok animo gehiago. Gu hementxe, Urdaibai Vercenterren, egunero moduan, bueno, orain ez egunero, baina ia egunero moduan gure emanaldia ematen, gaur izugarrizko egun polit batekin, uda garaiko egun batekin. Bakitamen Donostitik, Bilbotik, Gasteizetik, Iruñatik, Beasaindik, badakit Tuteratik ere jarraitzen digutela.
Eta gaur uste dut Euskal Herri osoan horrelako eguraldia daukagula. Laino maskaltxo bat ere ez da ikusten, behintzateko alderantz. Orantxe egingo dugu buelta guztia mogotzagu. Eta ikusten duzu ezelako, bueno, aitzakirik gabeko eguraldia. Bitu, Bioletak ere komentatzen digu gaur lehenengo eguna kalean lanean ibili dena eta galduta sentitu dela, ez da estrainatzekoa, ez da harritzekoa bintzat. Nori esaio gertatu, niri gaur gertatu zait. Hortxe nengoela, hegaztien jarraipen egiten hainbat jente ikusi dut. Eta normalean ikusten ez dudan jendea, ze orain arte ohitu naiz, auzokideak ikusten, auzoko jendea, ingurukoak, baina batean gaur aurpegi berriak ikusten hasi naiz, hemen, Urdaibai inguruan, eta noski, handik ez dago arazorik hitz egiteko, eta galdetu egin diet, eta hitz egiten egon gara, jente askorekin, noski, distantzia mantentzen, eta Bilboko jendea zegoen, Zornotzakoa bebai, Durangotik ere ikusi dut jendea, eta egunotan nola provintzian bertan ibiltzeko aukera daukagun, aurpegi berriak ikusteko aukera izan dugu gaur, eta berezi egiten zen, Javierre galdetzen dit, Ereño inguruko harrapariak ikusi diren da, egia esango dutzuet, ez oindala gutxi komentatu zidaten lagun batek, Ibon Malasetxe Berria da gure lagun bat, gazte bat, nola ikusi zituen berriz ere olako talde bat, lehen belatxingak pentsatzen genituen zirela, belatxingak gazteleraz txobaz, baina hortxe gelditu ginen, zalantzarekin, eta ez, baina bueno, zergaitik hurbildu egingo gara, naiz eta arratsaldez ez dira hainbeste mugitzen, goizez mugitzen dira gehiago, baina zaizuria ikusteko aukera daukagun, amendik ibiltzen da egunotan, eta ikusten duzue hortxe, deseskalada, ez da gizan dan euskeraz, deseskalada, norbaiti baldin badaki, eskertuko nizuek, deseskalatzea ez dut uste. Egoera aldaketa, ez da ipa. Baina, ontsi ikusten dugu deseskalada, komila arteko deseskalada horren, soinuak, orain arte hegaztietaz disfrutatzen gendun kamera honen mikrofonotik, eta orain motorrak hortxe entzuten dituzue. Ondartzetara bueltatxo bat ematera edo batzutan orain arte lasaitasuna zela pentsaten genuena, bueltan bizia komila artean lehengo eremura bueltatzen hasita dago, eskerrak alde batetik, baina beste batetik, bai eskertzen izan dugula lasaitasun hori, ez da? Bataz ere ingurune naturaletan, eta espero dut orain jentea, eta denok izan gaitezen zentzudunak, eta zentzuarekin jotkatu daigun, eta bizitzara, zu Javier esaten duzu moduan, bizitzara buelta hau, izan dadila aldenik eta jasangarriena inguruarekin. Konturatu behar gara ere, 2 hilabete luzetan, seguretzako luze egin dira eta oso luze, animaliak eta ingurunea moldatu dela lasaitasun batetara, eta lasaitasun hori gu desagertzeak eragin du, tristea da, gu desagertzearekin natural lasaiago bizitzea, baina eske horrela da.
Bai. Gu, hain gauzain imino hemen mundu honetan, eta zelako eragina daukagun inguru osoan. Hemen gabiz, Ereñosarrerako igoera burutzen, harraparirik ikusten dugun, ontsa zazpirak. Bueno, eta minutu bat esango dizuet, ze Gautegi Sartegako kanpantorreko erlojuan ikuste dut minutu bat atzeratuta daola. Ez arrazoia, Iñaki, dena perfectoa izin da izan. Baina zelan ohitu garan, eta orain, berriz ere ohitu beharra. Hemen ikusten dira pasatzen, horrela, urrunera begiratzen dugunean, sorbeltzak, bencejos, erderaz, edo gazteleraz parkatu. Eta hurbildu gaitezen. Ia, ikusten duzu zelako eguna dagoen, Argi, hortxe, behitu zelan pasatzen dian, sorbeltzak, hor kamaratik, egaz. Oin esan dut eta ja ez dira pasatzen. Baina hemen, Ereñosar, eta gaur ere putreak ibili dira, saiak, inguruan. Ja dagoeneko ia egunero ikusten ditugu. Baina, orain eguzkitxo honekin harrapari gehienak geldi. Hemen bizitatzeko leku zoragarriak, Basotxo honen atzera hurbildu ezkero, antxe izango dituzue, Santimamineko kobazuloak, behitu, normaltasunerako buelta, hemen ambulantzia ere edo ertzainak edo ambulantzia izango da. Jaitxiera izango litzake, bai, eskerrik asko, baina ez dakit, ba? Deseskalada. Ereñosarretik, hasten, izugarriak biztak. Badauzkat hemen, argazkiren bat, badaukat, nizbait erakutsi dutzuet, baina ez kostatzen berriz ere aurkitzen baldin badut erakustia. Eta bitu hemen oso kuriosoa, horrelako ambulantzia pasatzen den bakoitzean txakur guztiak hasten dira, horrelako dolu moduko doinu bat egiten. Baitu, Ereñosarretik, hauxe, ikusten dana. Ereñosarretik alderdi batera Atxarreko mendiak Artadiarekin, hemen Sukarrieta fondoan, Busturiko Aspe auzoa, bitartean erdi-erdian San Bartolome, Madariaga Dorretxearekin, eta hemen San Cristobal auzoa, hau dena Busturi, Busturi, bost uri, bortziriak moduan, Busturi, hemen ere badaukagu hemen ere bortzirien moduan Busturi, hainbat auzo, gero Muruetako Untziolen inguruko Padurak, Gautegi Sartegako isla, auzoa, eta Portu noski. Portu auzoa oso auzo bitxia, ze lehen, garai batetan, inguru honetan arte, Erreiotik, gabarrak eta heltzen ziren, eta hemen dauden etxeak, euretariko batzuk oso ezaugarri bitxiak dituzte. Ziran
almazen antzekoak, biltegiak, batez ere gatz biltegiak. Gatzalen, aintzina, kontserbatzeko gai preziatu izatezan, eta gabarretan ekartze zuten inguru honetan arte, eramen biltegietan gorde, eta gero arraina eta bestelakoak aragia eta bestelakoak kontserbatzeko. Baina oin ikusten duzuen nola, sarrera, portu izena dauka, auzo honek, beraz, garai batetan portua izango zuen ere, naiz eta orain bagian metro bat berago geldituko dan, ze dena kolmatatuta dago lurrarekin. Hemen itxasadarreko meandroak, eta hoia Goteiz artean. Hau dana, Ereñosarretik ikusi daitekena. Hemen badaude, hemen Sollube, noski, baitu, ezagutzen ez duzuen entzako, mendia, hoxe, Sollube, mendia, eta mendi honetatik ikusten dugunean, baitu, hemen zuzenekoan ere jarriko dut, hori dana, hemendik ikusten dana, Beraz, nabila puntxoa eta ginak luze jartzen zuentzako. Hemendik goitik, Ereñosarretik ikusi alduguna, da, orantxe irakutsi duzuan paisajea. Hoxe, Sollube, itxasadarra, benetan, paisaje zoragarria. Beraz, ez daukazu aitzakirik, behintzat gaur egun bizkaitarrak urbildu alzarete. Beste batzu, Donostitik eta Portu, bai, Puerto en epoka romana, bai, eta hemen Portu auzoa. Gainera egin ziren, nigo goratzen naiz, unibertsitateko irakasle batekin, Mundakarra bera, hain ez dut gogoratuko izena, baina bueno, irakasle oso ona, eta paisajearen interpretazioa egite zuen, da egituren interpretazioa, uste dut, bera geografa dela izatez, Mundakarra, eta hain ez dut izena gogoratzen, eta komentatu zigun behin, ibilbide batetan, baserri etxe hauen egiturak eta bai, Hernanin ere behitu Portu auzoa badago. Gero, beste alderdira pasatzen bagara, erromatarren garaien ere, Foruko herria dago, eta noski, Foru, ez da oso zaila ulertzia Forum, Fuero, edo Forum, erromatarren izenetik datorrela. Hementxe, Foruko erromatarren aztarnategia. Hemen batez ere, aztarnategi honetan, Forun, aurkitu dira etxe bizitzak, baina baita ere aurkitu dira tailerrak, portu bat ere bazegoen, hortxe, herri nahiko potentea zan, hemen irtera zeukana itxasadarrera, eta itxasadarretik komertzioan aritzeko erromatar mundu horretan, leku paregabea, eta batez ere burdin minerala lantzen zuten, eta hortxe aurkitu ziren burdinolak edo ez da gizelan esan ez da, baina minerala tratatzeko tailer batzuk, eta benetan aztarnategi bikaina aurkitu genezakena Bizkaiko Forun, Gernikatik oso gertu, Urdaibai Zenterritik oinez oso gertu, eta aztenek esaten diguna, lo que se ha rellenado Urdaibai, bai, izugarri. Baina, hori, azken finean itxasadar batetan bizi gara, eta itxasadarrak oso dinamikoa dira, eta gainera, guk geuk, gizakiak, eraman dugun, baso politika dela eta, nik beti esan dut, hemen ikusten dituzuen artadi hauek, garai batetan ez iran egongo. Hemen, aitza ikusten da, kareharria, biluzik, garai batetan horrek, seguruenik,
geruza batek estalita zeuden. Orain, non dago lur geruza hori? Hementxe, Paduran. Inguru hauetan. Lehen, Padura hau, nabigagarria zan, kostatik Gernikara arte. Gaur egun, kolmatatuta dago, bai. Noski, beti izan da aberatsa, leku hau, Ze mendi hauek erabili izan dira batez ere egurrikatza lortzeko garai batetan, beste garai batutan, egurra material moduan lortzeko. Eta ustiapen horrek, azken finean egiten duena da, lurra gutxika, magaletatik bera, haranera edo ibarrera joan, eta meandro guzti hauek eta bete. Gaur egun ere aberatsa, eta garai batetan ere oso aberatsa, ze lurroiek aprobetxatu ziren, itsasoari lurrak irabazteko, eta hortuak eta abeltzantzarako lurrak eta nekazaritzako lurrak sortzeko duela mende eskas bat arte, Orain inok ere badaude gure inguruan itsasoari irabazitako lurrak, polderrak. Gaur egun ihitzak. Eta ia nekazaritza eta abeltzantza hemen gutxi. Orain ikusten dugu hemen, lehen ere komentatu dut, nola badaude orain inok abeltzain batzuk, behiak dituztenak eta ustiatze dituztenak, inguruko belardiak eta ontxe, atzo arain egun edo, ebaki dituzte belardi hauek. Duela pare bat 3 egun. Inguru hauek ere denetan politak eta bitxiak, ze ona ere etortzen dire gaztiak, gazti oso garrantzitsua guretzat, adibidez Antzando Biarrunta, Pitxartxarrak, Bustanzuriak, gaur ere ikusi dut, bitu, erakutsiko dut zuet. Gaurko biarre erakutsiko dut, baina argazki bat. Hemen, Bustanzuria, hementxe, hortxe ikusten duzuen poste honetan, honetxe erakutsiko dut zuet, poste honen inguruan, ni hortxe Salorentzon egon naiz, hemen ikusten dira kable edo linea elektriko hauek, noski, horretariko batetan egon da, lasai asko, hauek salbu dauden kableak dira, ze behitu, jartzi zaizkie hegaztiak istripurik ez izateko, horrelako xingola batzuk, behitu, zelako xingola, batez ere hegaztiek ikusi ditzaten eta beraien kontra talkarik ez egiteko. Ze hegaztiak eta hegaztientzako arriskurik handienetariko batzuk izaten dira horrelako kableak. Baina hemen Urdaibain denak, edo gehienak behintzat, xingola hauez josita daude, behintzat hegaztiak hegaz doazenean ikus ditzaten. Oin, batzutan gertatzen da, behelainoa da honean eta ezinezkoa dela, eta hortxe talka egiten dute. Bai. Lehen egon naiz izaten ez da deseskalada honetan edo jeitxiera honetan daukagun ondorio bat da, ontxe, atzetik fondoan entzuten ditugun motor zaratak. Orain arte ez dakizu zelako lasaitasuna egondan. Baina gaur hortxe entzuten dira. Bai. Eta jarraituko dugu, ze orain dinok eskara sartu. Paduran hurbildu gaitezen. Ze, gero kontatuko dut zuedaz, Mokozabaleri buruzkoak, lehen gazteleraz ere kontatu ditut eta euskeraz ere. Eta lehenengo eta behin, konturatuko zineten,
desbrosatu egin dugula ingurua. Ja, behar izan ere bazeukan, ze hegaztiak ja, ez iran hain eroso sentitzen. Normalean landaredia asko azten denean, beraiek ikusten dira apurtxo bat ez dituzte ikusten etxaiak eta ez dituzte harrapariak ikusten, da berez ez dira oso eroso sentitzen, baina gaur desborzatu ditugu eta berriz ere primeran basateak protagonistak egunotan 80 buelta egongo dira edo gehiago ere, denak luma aldatzen. Gaur izan da show bat, irlatxo guztiak lumaz beteta. Basaten artean holan erdi kamuflatuta murgilari arruntak ere. Murel Cap-Roig katalanez, Parrulo Chupón galegos, Camon Pocher ingelesez, murgilaria esan dugu, euskeraz eta gazteleraz borron komun. Danak basatien artean. Basate mordoa, baina berain artean beti txan batan bat desberdina, amen. Murgilari, basate emea, lehenengo planoan, da atzekoan, murgilari arrunta, baina emea. Parrulo Chupón, baina hembra, emea. Hortxe, fondoan ikusten dana, Hortxe, erdi kamuflatuta bestekin, baina, behitu basateak, dagoeneko atzer esan dizuen, baina behitu haben ikusten da, adibide bikain bat. Goiko partian dagoena kondinok bere ugal garaiko lumajearekin eta behan dagoena, azpian, arra biak, dagoeneko eklipse deritzogun lumaje horrekin. Hemedi gutxira abate guztiak marroiskak eta identifikatzeko tela. Ikusiko zuen. Ikusten duzu ere, dagoeneko, irlatxo hau lehen, duela astebete, bi aste, limikulas josita egotezan, baina dagoeneko ja limikola guztiak abia egiteko lekuetara. Batzuk ikusten ditugu gaur, kuliska zuri bat ikusi dut. Ditu eski batzutan, hemen basatia. Basatia eta osatxo bat egingo dugu. Bale. Eitu, guk egiten dugu hau normalian, zentxoak eta egiten dutugunean, zenbatu egin behar izaten ditugu egaztiak. Zenbat basate daudela esango zenuke irlatxo honetan. Venga, tita, nik zenbatu ditute, hau trampa da, baina bueno. Javierrek esan du, laurogei, irlatxo honetan, behitu, arrapalada baten, pasatuko dute, ia suabe joango naiz.
Guk normalen zentxoak egite ditugunean horrela kontatzen dugu, Ba, niretzako, hementxe ikusi ditut, irlatxe honetan, 42-tik 45 basate. Bat gora bera, Ze murgilariak ere hor daude. Bakarrik irlatxe honetan 45. Urbildu gaitezan kamararako irlara, aber zer dagoen. Hemen beste bat bi, hiru bai. Lau, bost, sei, zazpi. Irla honetan ere, hemen dabiz. Opa. Beraz, zentxoak eta egiten ditugunean, 43 oso ondo, Javi. Javier. Bai, nik ere 43 zenbatu ditut, Beraz, pentsa, bakarrik irlatxe horretan, 43-45. Bi murgilari hasian. Baina hemendik ingurutik ere badabiltza beste batzuk. Hemen lertxuntxoa zankaluzearekin. Beraz, pentsa, guk zentxoak egiten ditugunean, sarritan ikuste ditugu horrelako zenbakiak, ikuste ditugu horrelako hegazti multzoak, eta nik neuk behintzat beti behetik botatzen dut. Oso behetik. Horrela, begirada batetan ikusita, beti, ostras, behetik, baina azte zara zenbatzen eta tzaka. Jo, behitu, irlatxe horretan 45, nork? 45 abate daude, 42, 43, basate eta murgilari bi, eta kaio hanka hori bat, abentxe, hau ez dugu zenbatu, baina hori ere hortxe. 45, behitu, ez du ematen, ematen du gutxiago daudela, baina hortxe, tak, irla guztiak hartzen baditugu, eta inguru guztia, 80 inguru bai badaude, 80 inguru basate, eta berdin hemen, ematen du, izan kaluzeak hortxe ondira, ematen du, 3-4 mokosa bat daudela, baina, agian daude, 10 bat edo, bat, 2-3-4, 5, 6, 7, ez, 8, ze beraiteariko bat hor infiltratuta dago, ikusten duzu infiltratua ez da? Ikusten duzu infiltratua? Zein dan infiltratua? Bi infiltratu daude mokosabalen artean. Hemen, lertxuntxo txikia, Martinet Blanc, eta basate bat. Eta behitu. Mokosabalonek erastuna dauka. Ikuste dituzu erastunak? Erastuna dauka. Mokosabalak. Bai, ontxe, itxaron. Gauzatxo bat. 2 segundotan soinua edakiko du, ze gauzatxo bat esan behar dut oraintxe, hemen lankide bateri, bere ala amenago, segundo bat. Listo, amenao. Ez, justo gozatzu komentatzen ibili naiz lagun batekin, hemen, persenterrean.
Eta ben ikusi dituzuen mokosabala. Gaur ikusteko aukera izan dugu, eta noski, hemen eskumatara hori da, Javier. Hortxe lertxuntxoa. Hemen ikusi dugu mokosabala hau, eraztun duta. Txistu ere hemen, ez da fijatu zareten. Hemen, hau, urrunean ikusten den hori, txistu da, ahate txistularia. Anexulado. Asubion. Ata subion. Uillon. Eta hemen dago, basatearekin, Txistu ere ez dugu astuko, zeia izena eta dana dauka. Baina, egon garana, mokosabalak, gaur lehen gazteleraz ere, komentatu dut nola izan dugun sorpresa polita. Zer, bidali dizkigute argazki batzuk, leku izugarri batetik. Lehen gota behin, nahi nizuen erakutsi, gaur horre ikusi ditugu hemen lertxuntxoak, mokosabalak jaten, hemen Urmaelean, hemen dago adibidez lertxuntxo, eta goazen ikustera nola jaten duen, txistu maite ditu mokosabalak. Ikusi nola lertxuntxo txiki hau arrantzan da bilen, eta behitu, ikusten duzuen nola botatzen duen mokoa zerbait harrapatzeko. Erakutsiko dizue zer den zerbait hori. Ze gaur, sartu garenean, desborosatzera, fijatu gara, eta urmael guztia dago, arraintxoz beteta. Gusten duzu nola gelditu gabe janda bilen? Urmael guztia dago, arrain txiki batzuz beteta, arrain alebina dira, alebina, ez pentsa, alebinak ere agian ez dira izango, baina. Eta posible izan dut argazki bat ataratzia. Argazki apurtxak desastria, baina bintzate ikusteko beste, bai. Zer jaten duten egazti haude, bai mokosabalek eta bai lertxuntxoek. Hortxe da. Hointxe segituan. Amentxe. Hortxe ikusten duzue, hor uretan dago atera eta argazkia. Eta dira, arrain txiki-txikitxo batzuk, hemen irudietan bi ikusi daitezke, baina hurbilduko naiz. Hemen ikusi dituzue begiak, aletekin. Hauek dira potamo txistuzak. Dira kabuxa batzu moduan, kabuxak uste deitzen diala, euskeraz, eta hortxe ikusten dituzue. Noski, kabuxa hauek, hau nik ataratako, nik ateratakoa dela uste dut, itxaron, antzinabil lankide batekin lanian, eta utzi behar diot apurtxo bat xaguaren manejua, berak etxetik, batzutan izaten da, oso bitxia, zuzabiltza xaguarekin eta nire lankide bat Vicente, etxetik, gian zerbait ikusten du nik ez dudana ikusten da, saiatzen da konpontzen. Gobio de arena, bai, izan daiteke eskerrik asko hasten. Eta, amentxe, gobio de arena, edo aretako kabuxa, agian, euskeraz. Hau da, nik ateratako argazkia, gero badago bat, interneten aurkitu dudana, asko zere politagoa. Behitu, lertxuntxuek eta jaten dutena, mokosabale jaten dutena hemen. Hauxe, potamo txistuz. Egaz, arrain polite. Eta daude, esango nuke, milaka urmaelian. Bai? Oso janariz betetako padura. Eta lehen esan duguna, guazen, bueltatuko gara mokosabaletara
eta mokosabalen irlara, noski. Ze, komentatu nahi nizuen ere, gaur, posteko moduko irudiak bialde dizkigutela, adibidez hau, eraztunduta dagoen hori, segurenik, herbereetan eraztunduta dago, antxe dauden irlatan, antxerak otziko dizuet, onelako irlak, behitu, onelako txiko dutzuet hemen Google Earth aplikazioarekin, mokozabalak non ugaltzen diran. Eta hemen adibidez, behitu, urrunduko naiz, ikusteko nun nagoen, ikusi desazuen. Hemen ikusten duzu Europa. Goaz. Behitu, gure ardiak dira horiek. Bai. Eta hemen, Europan hurbiltzen baldin bagara herberetara, hemen dago irla bat, hau da, Isgermonikur, hemen hegazti pile batek mokozabalek abia egiten dute, baina ez, kasu honetan guk izan dugun berriak izan dituguna, ez dira izan amelandekoak, Terschelinekoak izan dira. Hemen dago Terschelin irla, hemen ikusten duzuena, Frisiar irla hauek, Frisiakoa da, eta guazen hurbiltzera, ze irla honek, irla hau da gozatuta, Ares, duna itzelak, eta dunen inguruan agertzen dira ezeguneak, kostaldeko ezeguneak, horlakoak. Eta ingurune hauetan mokozabalek izate dituzte beraien abia lekuak. Mokozabalek abiak egiten dituzte, eta ontxerak utziko dizuet, horrelako leku batetatik nolako argazki politak bidaldi dizkigun Anos Mit izenekoak. Hemen mokozabalak Terschelineko irlan, ugal kolonia batetan, eta behitu ze polite. Mokozabal gaztetxo bat, ja kaskonduta apurtxo bat, bere guraso baten inguruan, eta behitu ze polita dan, txita hau. Eskerrik asko eman behar diot amendik, Felineri, eta Wandari, eta batez ere Anos Miteri, argazki hauek bialtzarregaitik. Denok gozatu dezagun mokozabal txito honetatik. Fijatu zaitezte ere, zen nolako mokoa daukan. Bitu, konparatu, txitarena eta gurasoana. Bitu, orain dinok zenbat hasi beharra daukan, eta bitu zelako begia, granate koloreko begia, zenbat hasi beharra daukan txitonek horrelako mokoa lortzeko. Irudi benetan polita, Terschelinetik Felinek botatakoa. Bai. Benetan polita. Eta azkenengoz, gauzatxoak komentatzen egizuet ere, ze galdetu didatea, Celiak jarraitzen gaitu zuzenekoan, eta hortxe dabil buru belarri lan bat egiten, euskera eta katalanaren arteko hiztegi bat, eta hegaztien kontuan eta komentatu ditea zer hiztegi edo zer gida erabiltzen dudan, da erakutsiko dizuet nik erabiltzen dudan gida, da Lars Svensson deitzen dana, Svensson deitzen dugu normalian, oso gida niretzako ona, eta hemen adibidea, hau da, ikuste duzu nola dagoen, hainbeste erabilita, eta badago gazteleraz, ingelesez, alemanez, frantsesez, katalanez ere, euskeraz ez dago. Javier, horrek txitak izango ditu gutxi gora bera, zen bat, 3 aste, pare bat aste, 3 aste.
asko gehiagorik ez, Eta hau da, nik erabiltzen dudan gida, zueri izenak esateko. Lars Svensson, Omega ediziokoa, Guia d'Ocels, Europa y Región Mediterránea. Gero dago beste bat, gazteleraz. Euskaraz ez dago, baina, barrura hurbiltzen bazarete, hemen agertzen dira oso irudi politekin, izena agertzen da noski. Adibidez, Txantxangorrira joango gara. Pitroch, hemen dago, Txantxangorria, heldua, gaztetxo bat, nola ibiltzen dan, eta gero, noski, testua. Eta testuan, adibidez, hemen jartzen du. Pitroch, katalanez, Editaku Rubekula latinez, Petirrojo Europeo gazteleraz, Txantxangorria euskaraz da galegos Paporrubio. Beraz, hementxe, izen guztiak, gusten duzuen erara, eta gero apurtxoa denetik, Criaterrain, Chabrats, Jardins, Parks y Marques, Forestals, dena agertzen duena. Svensson Europako hegaztiak, hori da, bai, Lars Svensson. Hauntxerako txiko dutzuet, hauxe, Guia d'Ocels. Baina, gazteleraz ere jartzen du, gazteleraz Guia de Aves, España, Europa y Región Mediterránea. Gero, holandesez, Vogelgids, Van Europa, eta gero, Guia d'Ocels, hori bai, eta ingelesez, Collins Bird Guide, eta Alberto, zu Londonen zaude, beraz, merezi dizu, ingelesekoa erosteaz, askoz ere merkeagoa da, askozaz ere. Collins Bird's Guide, second edition, the most complete guide to the birds of Britain and Europe. Lars Svenssonena eta Kilian Mursnarney eta Dan Zetterstromena. Merezi duen gida bat, Garestitxoa agian bai. Oin, ingeleraz, merkea, Baina, nik ez daki zein den axenteren gida. Esan zidan, eta ez dut lortu, nik axenteren izenak apuntatzen ditut denak, ze askoz ere politagoa dira. Hemen agertzen diran galegozko izenak, agian galego estandarra edo izango da, baina ez dakit. Axenteren hitzak edo izenak askoz ere politagoak dira. Beraz, egunen batean axente behin gogoratzen dut esan zenidala eta ez nuen apuntatu. Si algún día, axente, me podrías decir la guía que utilizas para los nombres de las aves en galego, te agradecería un montón. Sé que me lo dijiste un día, pero no lo apunté. Y sí que me gustaría conseguirla. Porque son muchísimos bonitos los nombres. Los nombres de los que tú nos dices. Como el bilurico bailón, el parulo chupón. Ay, son preciosos. Eta nik irudi hauekin nik biharrat esango dut zuet, eta arratsaldeon bat pasadizuela, aukera daukazuen hau, osteratxo bat egin, aprobetxatu egun eguzkitzu hau, eta haupadan hori, eta lanean zaudeten hori, benetan bezarka handi bat, eta lehen esan dudan moduan, ospitaletan zaudeten guzti hori, animoak eta haupada handi bat, batez be, bego, hortxe, al pie de cañón, animo eta mozo handi bat bego, gero arte.